Mi esposo aseguraba que su esposa del trabajo era una versión mejorada de mí, así que dejé que descubriera si realmente valía la pena. Mi esposo, Carlos, llegó a casa de la fiesta de Navidad de su oficina bastante borracho y muy hablador, presumiendo de lo afortunado que era de tener a Sofía como su esposa de oficina. Decía que ella lo entendía mejor de lo que yo jamás podría porque conocía su lado profesional, sus ambiciones y su verdadera personalidad. De hecho, tuvo el descaro de decir que su verdadera personalidad, o sea, la persona que había sido conmigo en casa durante 8 años, era falsa. Siguió enumerando todas las formas en que Sofía era superior a mí. Ella se reía de todos sus chistes mientras que yo era demasiado seria. Ella se vestía muy profesional mientras yo andaba en leggings por la casa. Ella le llevaba su café favorito cada mañana mientras yo esperaba que él se preparara el suyo. Ella recordaba cada meta laboral importante mientras yo olvidaba preguntarle por sus presentaciones. Ella entendía de hojas de cálculo y podía hablar de reportes trimestrales, mientras yo trabajaba como maestra de kinder y hablaba de pintura de dedos. Dijo que tener a Sofía en el trabajo le hizo darse cuenta de lo que le faltaba en casa. Cuando le pregunté si estaba teniendo una aventura, se rió y dijo que las esposas del trabajo no eran para tener sexo. Eran para la conexión emocional, lo cual de alguna manera era peor. Dijo que Sofía satisfacía las necesidades intelectuales y emocionales que yo no podía cubrir. Se quedó dormido en el sofá después de decir que tal vez se había casado con el tipo de mujer equivocada. Pasé la noche pensando en esas palabras. A la mañana siguiente, Carlos no recordaba la conversación, pero yo sí. Cada palabra. Empecé a prestar atención a qué tan seguido mencionaba a Sofía en nuestras pláticas. Era constante. Sofía pensaba que su idea era brillante. Sofía decía que su corbata resaltaba sus ojos. Sofía se rió muchísimo con su anécdota. Sofía se quedó tarde a ayudarle con el proyecto. Sofía, Sofía, Sofía. Luego la conocí en el día de campo de la empresa de Carlos. Era exactamente lo que esperaba. 25 años, recién salida de la escuela de negocios, pendiente de cada palabra de los hombres casados mientras ignoraba a los solteros. Llamó a Carlos su marido del trabajo frente a mí y se rió como si fuera adorable. Sabía cosas de nuestra vida que yo nunca le había contado, como lo mucho que sufrimos por mi aborto espontáneo el año pasado o cuánto pagábamos de hipoteca. Carlos le había contado a su esposa de oficina todo sobre nuestro matrimonio real. Cuando confronté a Carlos, me dijo que yo era una insegura y que Sofía era solo una amiga que resultaba ser mujer. Dijo que los cónyuges de trabajo eran normales y que yo estaba exagerando. Dijo que Sofía hacía su vida laboral soportable y que debería estar agradecida de que ella lo mantuviera feliz en la oficina. Literalmente dijo que debería darle las gracias por hacer que no odiara los lunes. Fue entonces cuando decidí darle a Carlos exactamente lo que quería, una elección entre sus esposas. Llamé a Sofía y la invité a cenar para agradecerle por ser tan buena amiga de Carlos. Aceptó de inmediato, probablemente pensando que había ganado alguna competencia. Durante la cena fui perfectamente agradable mientras hacía preguntas inocentes. ¿Cómo pagaba su departamento con un sueldo de principiante? Dijo que Carlos había sido su aval en el contrato de renta como un favor. ¿Cómo llegaba al trabajo si no tenía coche? Carlos la llevaba casi todos los días ya que vivían por el mismo rumbo. ¿Cómo pagaba todos esos almuerzos caros de trabajo? Carlos los cubría y ella le pagaba después, eventualmente. ¿Quién le ayudaba con su carga de trabajo cuando se atrasaba? Carlos se quedaba tarde para ayudar porque eso hacen los esposos del trabajo. Después de la cena les presenté a ambos una propuesta. Ya que Carlos sentía que Sofía se adaptaba mejor a sus necesidades y ya que básicamente ya estaban casados en el trabajo, deberían hacerlo oficial. Yo solicitaría el divorcio, citando infidelidad emocional. Carlos podría casarse con Sofía y todos obtendrían lo que querían. Carlos se rió, diciendo que yo estaba siendo ridícula. Pero la cara de Sofía se iluminó. Ella dijo que no era la peor idea, que Carlos se quejaba de mí constantemente y que ellos eran más compatibles. Carlos se puso pálido cuando Sofía estuvo de acuerdo con entusiasmo en que esto podría funcionar. Saqué los papeles del divorcio que ya tenía redactados. Mi abogada había incluido todo: división de bienes, venta de la casa y división de las cuentas de retiro. La mitad de todo por lo que Carlos había trabajado desaparecería. Luego les mostré el borrador del acuerdo prenupcial para su futuro matrimonio, protegiendo los bienes de Sofía de Carlos, tal como él perdería la mitad conmigo. El entusiasmo de Sofía se apagó cuando vio que Carlos saldría de nuestro matrimonio con la mitad de su patrimonio actual y que ella empezaría de cero con un hombre de mediana edad y obligaciones financieras. También les mostré mi carta de renuncia dirigida al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Carlos, detallando su relación inapropiada, los arreglos financieros y la aventura emocional llevada a cabo en tiempo de la empresa. El contrato de arrendamiento como aval, los viajes diarios y los almuerzos pagados violaban la política de la empresa sobre relaciones entre gerentes y subordinados, ya que Carlos era superior a Sofía, aunque ella no fuera su reporte directo. Ambos serían despedidos inmediatamente. Carlos trató de retractarse, diciendo que lo de las esposas del trabajo era solo una broma, que Sofía no significaba nada. A Sofía se le cayó la mandíbula. Ella dijo que Carlos se quejaba de mí constantemente. Dijo que eran más compatibles. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras yo apilaba los papeles, deslizándolos de nuevo en la carpeta con manos firmes.
La boca de Carlos se abría y cerraba como si tratara de encontrar palabras que no empeoraran todo. Los ojos de Sofía iban de Carlos a mí y de regreso, esperando que alguien dijera que todo era una broma. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando contra el piso lo suficientemente fuerte como para hacerlos estremecer a ambos. Les agradecí por venir, con mi voz educada como si acabara de ser anfitriona de un club de lectura en lugar de exponer el fin de mi matrimonio. Carlos comenzó a levantarse, pero yo ya caminaba hacia el pasillo, con la carpeta bajo el brazo. La puerta de la recámara de huéspedes se cerró con clic detrás de mí, el seguro girando con un sonido sólido que se sintió definitivo. Me senté en el borde de la cama que había preparado antes con sábanas limpias, escuchando el silencio de abajo extenderse más y más. Sus voces comenzaron tal vez 20 minutos después, susurros ásperos que subían por los conductos de ventilación. Al principio no podía distinguir frases completas, solo el ritmo enojado de dos personas que habían dejado de fingir estar del mismo lado. Me acerqué a la puerta, presionando mi oreja contra la madera. La voz de Sofía se escuchaba más clara ahora, aguda y acusadora. Carlos respondía algo, su tono defensivo y lleno de pánico. Las palabras comenzaban a separarse en frases que realmente podía escuchar. Ella dijo que él le había dicho que yo era insegura, que no lo entendía. Él dijo que nunca le prometió nada, que ella estaba leyendo demasiado en su amistad. Ella dijo que esto era culpa de él por involucrarla, por hacerle creer que había algo real entre ellos. Su alianza se estaba rompiendo justo ahí en mi sala. Toda la intimidad casual que habían construido se desmoronaba bajo consecuencias reales. Saqué mi celular y le envié un mensaje a Laura, preguntándole si podía quedarme en su casa mañana porque necesitaba espacio para pensar. Ella respondió de inmediato con su dirección y me dijo que fuera cuando estuviera lista. La mañana llegó con Carlos tocando la puerta de la recámara de huéspedes antes de que yo me hubiera vestido para el trabajo. Su voz se filtraba a través de la madera, más suave ahora, diciendo que necesitábamos hablar. Abrí la puerta todavía en pijama, con los brazos cruzados, esperando cualquier guión que hubiera ensayado durante la noche. Dijo que podíamos arreglar esto, que Sofía no significaba nada, exactamente las palabras que esperaba escuchar. Su cara se veía cansada, como si no hubiera dormido, y una parte de mí se sintió satisfecha de que hubiera pasado la noche incómodo mientras yo me había encerrado. Le dije que me quedaría con Laura unos días, que él necesitaba decidir qué quería realmente, porque yo había terminado de ser ignorada y faltada al respeto. Intentó agarrarme del brazo, pero retrocedí, diciéndole que no me tocara en ese momento. Su mano cayó y asintió, viéndose más pequeño de alguna manera bajo la luz de la mañana. Tomé mi bolsa del trabajo y me fui sin desayunar, saliendo de la cochera mientras él se quedaba en la puerta viéndome ir. Mi teléfono vibró 3 veces antes de que llegara a la escuela. Los mensajes de texto de Sofía llegaron uno tras otro, cada mensaje más desesperado que el anterior. El primero preguntaba si realmente iba a presentar la queja a Recursos Humanos. El segundo decía que sentía mucho si había malentendido la situación. El tercero me rogaba que la llamara para que pudiéramos hablar de esto como adultos. Borré los 3 sin responder, enfocándome en el salón de kinder que me esperaba, donde la pintura de dedos y la hora del cuento no tenían nada que ver con esposas del trabajo o aventuras emocionales. A los niños no les importaba que mi matrimonio se estuviera desmoronando. Solo querían mostrarme sus dibujos y contarme sobre sus aventuras del fin de semana. El departamento de Laura olía a velas de vainilla y a la lasaña que había hecho para cenar. Abrió la puerta y me dio un abrazo antes de que yo hubiera dejado mi maleta. Comimos en su sofá con los platos balanceados sobre las rodillas y en algún punto entre la segunda y la tercera copa de vino empecé a llorar. No las lágrimas silenciosas que había contenido todo el día, sino sollozos feos y ahogados que hacían temblar todo mi cuerpo. 8 años de matrimonio terminando de esta manera porque Carlos decidió que Sofía entendía las hojas de cálculo mejor de lo que yo lo entendía a él. Laura me abrazó mientras lloraba, frotando círculos en mi espalda como yo hacía con mis alumnos de kinder cuando se raspaban las rodillas en el recreo. Me recordó que yo no causé esto, que las decisiones de Carlos y la participación voluntaria de Sofía crearon esta situación. Cuando finalmente dejé de llorar lo suficiente para respirar con normalidad, me hizo la pregunta difícil que había estado evitando. ¿Realmente quería el divorcio o solo estaba tratando de asustarlos para que entendieran las consecuencias? Los siguientes 2 días se borraron en la recámara de huéspedes de Laura, durmiendo hasta tarde y pensando en lo que yo realmente quería en lugar de lo que Carlos merecía. La verdad pesaba en mi pecho cada vez que intentaba imaginar volver a la normalidad. No estaba segura de poder volver a confiar en él después de escucharlo llamarme demasiado seria. Después de saber que le dijo a Sofía que yo no entendía su verdadera personalidad, Laura me ayudó a ver lo que había estado tratando de no admitir. Incluso si Carlos terminaba las cosas con Sofía por completo, la falta de respeto fundamental que me había mostrado revelaba cómo se sentía realmente sobre nuestro matrimonio. Había pasado meses haciéndome sentir loca por estar incómoda, minimizando mis preocupaciones mientras construía intimidad emocional con otra persona. Eso no desaparece solo porque lo atraparon y entró en pánico por las consecuencias. Carlos llamó 6 veces el primer día, 9 veces el segundo día, cada llamada yendo directo al buzón de voz. Dejé que se quedara con la incertidumbre de la misma manera que él me había hecho sentir insegura durante meses, mientras el nombre de Sofía surgía constantemente en la conversación. Al tercer día mi abogada Andrea llamó desde su oficina.
Su voz era profesional y tranquila, diciéndome que Carlos la había contactado preguntando sobre los papeles del divorcio y si yo hablaba en serio. Le dije que necesitaba unos días más para decidir, pero que procediera con los trámites iniciales de todos modos, para mostrarle a Carlos que no estaba mintiendo. Ella dijo que se encargaría, y me recordó no comunicarme directamente con Carlos mientras resolvíamos los siguientes pasos. Después de colgar me sentí aliviada y aterrorizada a la vez, como si acabara de saltar de algo alto sin revisar qué tan abajo estaba el suelo. El coche de Sofía estaba estacionado junto al mío cuando salí de la escuela primaria a la hora de la salida. Estaba recargada contra la puerta del conductor luciendo exhausta, con ojeras oscuras como si tampoco hubiera estado durmiendo. Las otras maestras pasaban dándome miradas curiosas, probablemente preguntándose quién era esta mujer joven esperando junto a mi auto. Sofía se separó de la puerta cuando me vio, con los brazos envueltos alrededor de sí misma a pesar de la tarde cálida. Exigió saber qué quería de ella, su voz temblando entre el enojo y algo que podría haber sido miedo. Dijo que nunca quiso lastimarme, que no se dio cuenta de lo serias que eran las cosas con Carlos. Abrí mi auto y arrojé mi bolsa de trabajo en el asiento trasero antes de responder. Le dije que la ignorancia no era una excusa cuando te haces llamar la esposa del trabajo de alguien y aceptas apoyo financiero de un hombre casado. Se acercó más, bloqueando la puerta de mi lado, insistiendo en que necesitaba explicar su versión. Sofía trató de pintarse como la víctima mientras los padres recogían a sus hijos a unos 15 metros de distancia. Dijo que Carlos la persiguió. Le hizo creer que su matrimonio estaba básicamente terminado. Le dijo que yo no lo entendía. Saqué mi teléfono y abrí las fotos que había guardado. Capturas de pantalla de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Carlos de los últimos 6 meses. Sostuve la pantalla en alto para que pudiera ver cada comida y café que él le había comprado, cada cargo en restaurantes que él me había dicho que eran reuniones de negocios. Me desplacé por ellos lentamente, resaltando las fechas en las que había llegado a casa, y me había dicho que necesitábamos cuidar más el presupuesto. Su rostro palideció al darse cuenta de cuánta documentación tenía, de cuán cuidadosamente había estado prestando atención mientras ambos asumían que yo era demasiado seria y estaba demasiado ocupada con la pintura de dedos para darme cuenta. Dejó de hablar, abriendo y cerrando la boca sin sonido, y le dije que se apartara de mi auto. Lo hizo, retrocediendo hacia la banqueta mientras yo subía y me alejaba sin mirar atrás. El correo electrónico de Fernando llegó a la mañana siguiente mientras yo acomodaba materiales de arte para mi clase. El asunto decía solicitud de reunión de investigación de recursos humanos y se me cayó el estómago, tan rápido que tuve que sentarme en mi escritorio. Hacer esto oficial significaba que no había vuelta atrás, no había fingir que esto era solo una táctica de miedo para hacer que Carlos y Sofía entendieran las consecuencias. Parte de mí se sentía culpable por destruir potencialmente la carrera de Carlos, por ser la persona que lo reportó y puso todo esto en marcha. Le envié un mensaje a Laura durante mi descanso para el almuerzo, contándole sobre el correo y la culpa que me carcomía. Ella respondió de inmediato, recordándome que Carlos destruyó su propia carrera al violar la política de la empresa. Dijo que yo solo lo estaba haciendo responsable de las decisiones que tomó cada día durante meses. La oficina de Fernando era más pequeña de lo que esperaba, con arte corporativo genérico en las paredes, y un escritorio cubierto de pilas ordenadas de carpetas. Se puso de pie cuando entré 2 días después, estrechando mi mano con firmeza y señalando la silla frente a su escritorio. Había traído todo en un sobre grande. Los documentos del contrato de renta donde fue aval, mensajes de texto impresos entre Carlos y Sofía, incluso un relato escrito de la confesión de borracho de Carlos sobre su aventura emocional. Fernando abrió el sobre con cuidado, esparciendo los documentos sobre su escritorio como evidencia en una escena del crimen. Su rostro se mantuvo profesional, pero pude ver la preocupación creciendo a medida que leía todo, especialmente cuando llegó al enredo financiero entre un empleado senior y una subordinada junior. Explicó que la investigación tomaría de 2 a 3 semanas, que tanto Carlos como Sofía serían entrevistados por separado y que podría necesitar responder preguntas de seguimiento. Asentí y firmé el formulario de queja formal. Mi mano firme aunque mi corazón estaba acelerado. Cuando salí de su oficina, el sobre se quedó en su escritorio y supe que acababa de hacer todo real de una manera que no podía deshacerse. Pasé 3 días en casa de Laura antes de regresar a la casa por más cosas mías. El coche de Carlos estaba en la cochera cuando llegué, lo que significaba que había pedido tiempo libre o estaba trabajando desde casa. Tomé cajas vacías de mi cajuela y entré por la puerta principal, dirigiéndome directamente a la recámara sin llamarlo. Mis manos se movían rápidamente por el closet, sacando ropa de los ganchos y doblándola en cajas mientras mi corazón martillaba contra mis costillas. Escuché sus pasos en las escaleras antes de verlo, pesados y deliberados, y cuando apareció en la puerta su cara estaba roja de ira en lugar de la disculpa que medio esperaba. Bloqueó la salida con su cuerpo y comenzó a gritar sobre cómo estaba arruinando su vida por una amistad, cómo Sofía era solo una compañera de trabajo y yo estaba exagerando todo. Seguí doblando ropa mientras él hablaba, sin mirarlo, dejando que sus palabras me bañaran sin respuesta. Levantó más la voz cuando no reaccioné, acusándome de presentar informes falsos a recursos humanos e intentar que los despidieran a ambos por despecho. Finalmente dejé de empacar y me giré para enfrentarlo, mi voz tranquila y firme cuando señalé que si Sofía fuera solo una amiga,
Él no le habría contado sobre mi aborto espontáneo o nuestra hipoteca o cada discusión que habíamos tenido. Abrió la boca para responder, pero no salió nada, su rostro pasando de rojo a pálido a medida que mis palabras calaban. Volví a empacar mientras él se quedaba allí en silencio. Luego intentó un enfoque completamente diferente, su voz repentinamente suave y de disculpa. Dijo que estaba borracho y estúpido en la fiesta de Navidad, que no quiso decir nada de lo que dijo sobre que Sofía era una mejora. Abrí el cajón de mi cómoda y comencé a sacar ropa sin mirarlo, preguntándole sobre los otros 364 días del año cuando llegaba a casa hablando de Sofía constantemente. Le pregunté sobre todas las veces que le había dicho que me sentía incómoda con su relación, y él me había llamado insegura y me había dicho que dejara de exagerar. Le pregunté sobre los meses de minimizar mis sentimientos y hacerme pensar que estaba loca por molestarme por su esposa de trabajo. No tuvo ninguna respuesta real, solo más excusas sobre el estrés laboral y cómo era fácil hablar con Sofía porque ella entendía su vida profesional. Cerré con cinta la caja que había llenado y empecé con otra, diciéndole que sus excusas no cambiaban lo que había hecho o cómo me había hecho sentir durante meses. Me siguió por la recámara mientras empacaba, intentando diferentes ángulos y enfoques, pero mantuve mis respuestas cortas y enfocadas en juntar mis cosas. Para cuando había llenado 4 cajas con ropa y artículos personales, él se había quedado callado de nuevo, solo mirándome con esa expresión herida como si yo fuera la villana de nuestra historia. Cargué las cajas en mi auto mientras Carlos se quedaba en la puerta mirando, luego volví adentro por un viaje más. Estaba sentado en el sofá cuando bajé con mi laptop y algunos libros, con la cabeza entre las manos, pero pasé junto a él sin detenerme. Antes de irme me di la vuelta y le dije que tenía 2 semanas para decidir si quería impugnar el divorcio o aceptar los términos del acuerdo y que la investigación de recursos humanos continuaría sin importar lo que eligiera. Me miró entonces con algo parecido a la desesperación en sus ojos, pero salí y cerré la puerta detrás de mí sin esperar una respuesta. De vuelta en el departamento de Laura, desempacé mis cajas en la habitación de huéspedes que ella había despejado para mí, colgando ropa en el pequeño closet y apilando libros en la mesita de noche. Mi teléfono sonó mientras organizaba mis cosas, y no reconocí el número, así que dejé que se fuera al buzón. Cuando revisé el mensaje más tarde, la voz de Sofía salió por el altavoz, temblorosa y llorosa, rogándome que le devolviera la llamada. Lo borré sin escuchar todo y volví a desempacar. Llamó de nuevo 1 hora más tarde desde el mismo número bloqueado y esta vez contesté al tercer timbrazo. Sus palabras salieron atropelladas, llorando y diciendo que no podía permitirse perder su trabajo, que tenía préstamos estudiantiles y renta y no podía sobrevivir con el desempleo. Sentí un breve destello de simpatía antes de recordar lo emocionada que se veía en la cena cuando pensó que casarse con Carlos significaba seguridad financiera sin consecuencias. Le dije que debería haber pensado en los problemas laborales antes de construir toda su vida alrededor del apoyo financiero de un hombre casado que era su superior en el trabajo. Empezó a discutir, diciendo que no era así, pero colgué antes de que pudiera terminar su oración. Laura llegó de la escuela mientras yo estaba sentada en la cama de huéspedes mirando mi teléfono, y echó un vistazo a mi cara y preguntó qué pasó. Le conté sobre el enojo de Carlos y la llamada desesperada de Sofía, y se sentó a mi lado en la cama mientras yo desahogaba todo. Escuchó sin interrumpir hasta que terminé. Luego preguntó si pensaba que estaba siendo demasiado dura al no retirar la queja de recursos humanos. Lo pensé por un minuto. Realmente consideré la pregunta en lugar de solo reaccionar. Luego le dije que tanto Carlos como Sofía tomaron decisiones sabiendo que estaban cruzando límites. Carlos eligió ser aval de la renta de Sofía y llevarla al trabajo todos los días y pagar sus comidas mientras me decía que necesitábamos cuidar el presupuesto. Sofía eligió aceptar toda esa ayuda y llamarse a sí misma su esposa del trabajo y compartir detalles sobre su matrimonio que deberían haber permanecido privados. Laura asintió y señaló que yo no era responsable de protegerlos de las consecuencias que crearon a través de sus propias acciones. Me recordó que las políticas de la empresa existen exactamente para este tipo de situaciones, para evitar que los empleados senior creen relaciones inapropiadas con el personal junior que podrían llevar a favoritismo o algo peor. Hablamos durante otra hora sobre si las consecuencias eran lo mismo que la venganza y si yo estaba haciendo esto por justicia o simplemente para lastimarlos de vuelta. Admití que ya no sabía, que una parte de mí quería que entendieran cómo sus decisiones afectaban a otras personas, pero otra parte de mí solo quería que les doliera de la manera en que me había estado doliendo a mí durante meses. Laura dijo que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo, que yo podía querer responsabilidad y también querer que sufrieran, y que eso no me convertía en una mala persona. Pidió pizza para cenar y comimos mientras veíamos televisión de realidad, sin hablar de Carlos o Sofía o papeles de divorcio, simplemente existiendo en el momento sin todo lo pesado agobiándonos. Pasaron 2 semanas en un borrón de enseñar en el kinder durante el día y quedarme en el departamento de Laura por la noche. Había empezado a relajarme en una rutina cuando la abogada Andrea llamó un martes por la tarde mientras yo limpiaba materiales de pintura después de la clase de arte. Dijo que Carlos había contactado a su oficina queriendo negociar los términos del divorcio en lugar de impugnarlos, lo que significaba que había aceptado que esto realmente estaba sucediendo. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho con esa noticia. Alivio mezclado con tristeza de que nuestro matrimonio estaba terminando oficialmente. Entonces Andrea explicó sus términos propuestos y el alivio desapareció.
Carlos quería que yo tomara el 40% de nuestros bienes en lugar del 50% a cambio de retirar la queja de recursos humanos contra él y Sofía. De hecho, me reí en voz alta en mi salón vacío, un sonido amargo que me sorprendió con su dureza. Le dije a Andrea que él todavía no entendía que esto no se trataba de dinero o venganza, se trataba de respeto y responsabilidad por las decisiones que tomó cada día durante meses. Ella preguntó si quería escuchar la propuesta completa antes de decidir, y dije que no. Dile que quiero la división 50 hasta 50 como se describió originalmente, y que la investigación de recursos humanos procedería en su propio tiempo. Dijo que pasaría mi respuesta y me advirtió que Carlos podría no tomarlo bien, pero le dije que ya no me importaba cómo lo tomara. Esa noche estaba ayudando a Laura a hacer la cena cuando alguien empezó a golpear la puerta de su departamento lo suficientemente fuerte como para sacudir el marco. El novio de Laura estaba allí también, y él abrió mientras nosotras nos quedamos atrás en la cocina, y escuché la voz de Carlos de inmediato, fuerte y enojada, y exigiendo saber por qué estaba siendo tan irrazonable. El novio de Laura es alto y de hombros anchos, y llenó la puerta por completo, diciéndole a Carlos con voz tranquila pero firme que se fuera, o llamaría a la policía. Carlos trató de empujarlo para llegar a mí, pero el novio de Laura no se movió, solo repitió que Carlos necesitaba irse de la propiedad ahora. Me quedé en la cocina con Laura, mis manos temblando mientras agarraba la encimera, escuchando a Carlos gritar sobre cómo estaba destruyendo su vida y quitándole todo por lo que había trabajado. El novio de Laura sacó su teléfono y empezó a marcar, y fue entonces cuando Carlos finalmente retrocedió, su voz desvaneciéndose mientras se alejaba por el pasillo. Escuchamos su auto arrancar en el estacionamiento un minuto después, el motor revolucionando demasiado fuerte antes de alejarse. El novio de Laura volvió a entrar y cerró la puerta con llave, preguntando si estaba bien, y asentí aunque no estaba segura de que fuera verdad. Los tres nos sentamos a comer la cena que habíamos hecho, pero yo no podía saborear nada, mi mente atrapada en la ira de Carlos y la comprensión de que finalmente entendía que yo hablaba en serio sobre el divorcio. A la mañana siguiente, Andrea llamó de nuevo para programar una reunión sobre los detalles financieros del divorcio, y tomé un día personal de la escuela para reunirme con ella en su oficina en el centro. Esparció papeles sobre su escritorio mostrando nuestras cuentas conjuntas, el valor de la casa, los fondos de retiro, y todo lo demás que habíamos construido juntos durante 8 años. La mitad de todo sonaba justo y razonable cuando ella lo explicó por primera vez hace semanas, pero ver los números reales hizo que se me cayera el estómago. Vender la casa significaba perder el lugar donde pensé que criaría hijos algún día, donde había pintado las paredes y plantado flores y construido una vida. Dividir las cuentas de retiro significaba empezar de nuevo financieramente a los 35 años, reconstruyendo ahorros y seguridad desde cero. Andrea me guió a través de cada rubro con eficiencia profesional, explicando plazos e implicaciones fiscales y requisitos legales, pero mi mente seguía divagando hacia el panorama general. Estaría viviendo en un departamento más pequeño, vigilando mi presupuesto cuidadosamente, tal vez trabajando en cursos de verano para llegar a fin de mes. El pánico comenzó en mi pecho y se extendió hacia afuera, haciendo que mis manos temblaran y mi respiración fuera superficial, y tuve que pedirle a Andrea que dejara de hablar por un minuto mientras me recomponía. Me trajo un vaso de agua y esperó pacientemente mientras lo bebía y trataba de calmarme. El pánico quería convertirse en arrepentimiento. Quería que me preguntara si estaba cometiendo un gran error al terminar mi matrimonio por sentimientos heridos y orgullo lastimado. Entonces recordé a Carlos borracho en la fiesta de Navidad diciendo que Sofía era una mejora, llamándola superior a mí en todas las formas que le importaban, y el pánico volvió a convertirse en determinación. Le dije a Andrea que procediera con todo lo planeado, que quería la división 50 hasta 50 y que no estaba interesada en más negociaciones de Carlos. La semana siguiente, Fernando de Recursos Humanos llamó y preguntó si podía ir para una entrevista de seguimiento sobre la investigación. Me reuní con él en una cafetería cerca de su oficina, ya que no quería ir al lugar de trabajo de Carlos, y él tenía una carpeta llena de notas y correos electrónicos impresos cuando me senté frente a él. Hizo preguntas detalladas sobre la cronología de la relación de Carlos y Sofía, cuándo noté por primera vez los arreglos financieros y cuál era la posición exacta de Carlos en la jerarquía de la empresa. Respondí todo lo más claramente que pude, proporcionando fechas y ejemplos y mostrándole más capturas de pantalla de los estados de cuenta de Carlos. Fernando tomaba notas mientras yo hablaba, su expresión neutral y profesional. Entonces me dijo algo que me sorprendió. Sofía había intentado alegar que Carlos forzó los arreglos financieros sobre ella, que se había sentido presionada a aceptar su ayuda porque él era su superior, aunque no fuera su supervisor directo. Pero los mensajes de texto entre ellos mostraban una historia diferente, con Sofía solicitando activamente su ayuda con el contrato de renta y pidiéndole que cubriera almuerzos que prometía pagar más tarde. Fernando dijo que la investigación estaba revelando un patrón de violaciones inapropiadas de límites en ambos lados, no solo coerción por parte de Carlos. Sentí una extraña mezcla de reivindicación e incomodidad al escuchar eso, contenta de que la verdad estuviera saliendo a la luz, pero también consciente de que yo había puesto todo este proceso en marcha. Fernando me agradeció por mi tiempo y cooperación. Luego mencionó que la investigación concluiría dentro de la próxima semana con hallazgos formales y recomendaciones.
Salí de la cafetería sintiéndome drenada y me fui a casa de Laura, donde tomé una larga siesta para escapar de pensar en todo por un rato. 3 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Y cuando contesté, la voz de una mujer preguntó si esta era la esposa de Carlos. Dije que sí con cautela, y ella se presentó como la madre de Carlos, su tono ya afilado con desaprobación. Dijo que Carlos les había contado todo sobre el divorcio y la queja de recursos humanos, y quería entender por qué estaba tirando a la basura 8 años de familia por un malentendido. Sentí mi mandíbula apretarse ante la palabra malentendido, como si los meses de infidelidad emocional de Carlos y las violaciones de políticas fueran solo una pequeña confusión de la que podríamos reírnos más tarde. Siguió hablando sin esperar mi respuesta, recordándome todas las fiestas familiares que habíamos pasado juntos y preguntando si realmente quería perder todas esas relaciones y recuerdos. Su voz tomó este tono cargado de culpa que probablemente funcionaba con Carlos cuando era niño, pero solo me enojaba escucharlo ahora. La interrumpí a mitad de la frase y le dije que su hijo llamó a otra mujer una mejora comparada conmigo, que compartió detalles íntimos de nuestro matrimonio, incluyendo mi aborto espontáneo con su compañera de trabajo, que violó la política de la empresa al apoyar financieramente a una empleada junior. Se quedó callada por un segundo, luego dijo que debía haber malentendido lo que Carlos quiso decir, que había estado bebiendo y no quiso decir esas cosas de la manera en que sonaron. Le pregunté directamente si ella seguiría casada con alguien que la llamara inferior a otra mujer mientras construía una aventura emocional a sus espaldas. No respondió esa pregunta. Solo dijo que yo estaba siendo vengativa y destruyendo la carrera de su hijo por despecho en lugar de trabajar en el matrimonio como una adulta. El enojo que había estado conteniendo finalmente se rompió y levanté la voz preguntando qué exactamente se suponía que debía trabajar cuando Carlos pasó meses diciéndole a otra mujer que era mejor que yo. Ella comenzó a hablar por encima de mí sobre lealtad familiar y compromiso en los tiempos difíciles, y la corté a mitad de la frase. Expliqué que Carlos destruyó su propia carrera al ser aval de contratos y cubrir gastos para una empleada junior, lo cual violaba la política de la empresa independientemente de cómo me sintiera yo al respecto. Si él hubiera respetado nuestro matrimonio y seguido las reglas del lugar de trabajo, nada de esto estaría sucediendo en este momento. Hizo un sonido de disgusto y dijo que no crió a su hijo para ser tratado así por alguien que se rendía a la primera señal de problemas. Sentí mis manos temblar de frustración, pero mantuve mi voz firme diciéndole que 8 años y meses de ignorar mis preocupaciones no era la primera señal de problemas. Era la señal final de que Carlos no me respetaba. Colgó sin despedirse y me quedé allí mirando mi teléfono sintiéndome culpable por gritarle y aliviada de haberme defendido en lugar de aceptar su culpa. Pasaron 3 semanas conmigo quedándome en el departamento de Laura e intentando concentrarme en enseñar mientras la investigación de recursos humanos continuaba. Mi teléfono sonó una tarde durante mi hora de almuerzo y vi que era Fernando llamando con los resultados de la investigación. Salí al pasillo fuera de mi salón y contesté con el corazón latiendo rápido. La voz de Fernando era profesional y medida mientras explicaba que la investigación encontró múltiples violaciones de políticas, incluyendo arreglos financieros inapropiados entre empleados de diferentes niveles de antigüedad. Carlos fue puesto en licencia administrativa pendiente de revisión final por la alta dirección, y Sofía fue transferida a un departamento diferente con una advertencia formal en su expediente. Yo esperaba que ambos fueran despedidos basándome en lo que Fernando había dicho sobre la política de la empresa, así que este resultado me sorprendió. Explicó que como Carlos no era el supervisor directo de Sofía y los arreglos financieros ocurrieron fuera del horario laboral, no podían justificar el despido inmediato, pero las violaciones eran lo suficientemente serias como para justificar consecuencias significativas. Le agradecí por la actualización y colgué sintiéndome extraña por todo el asunto. Parte de mí se sentía reivindicada de que la investigación confirmara lo que había reportado, pero otra parte se sentía culpable de que la carrera de Carlos estuviera dañada, aunque él mismo se lo hubiera buscado. Conduje al departamento de Laura después del trabajo y la encontré haciendo la cena en la cocina. Me miró la cara y preguntó qué pasó, así que le conté sobre la decisión de recursos humanos mientras la ayudaba a picar verduras. Laura me recordó que yo no obligué a Carlos a ser aval de Sofía, ni a cubrir sus gastos de almuerzo, ni a compartir detalles íntimos sobre nuestro matrimonio y mi pérdida. Todo lo que hice fue documentar lo que ellos eligieron hacer y reportarlo a las personas apropiadas en su empresa. Señaló que si Carlos y Sofía hubieran seguido límites profesionales básicos, nada de esto habría sucedido. Sabía que tenía razón, pero aún se sentía pesado saber que mis acciones contribuyeron a consecuencias reales que afectarían las carreras de ambos por años. Esa noche mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carlos diciendo que había conseguido lo que quería y destruido su reputación en el trabajo. Miré el mensaje sintiéndome enojada de que todavía no entendiera que esto no se trataba de venganza. Escribí de vuelta que él destruyó su propia reputación al priorizar a su esposa del trabajo sobre su esposa real y violar la política de la empresa. No respondió y me di cuenta de que este era probablemente el final de cualquier comunicación civil entre nosotros. A la mañana siguiente me desperté con una solicitud de mensaje de Facebook de alguien llamada Adriana a quien no reconocía. Lo abrí y vi que era la compañera de piso de Sofía basada en su foto de perfil que mostraba a ambas en su departamento. Su mensaje era enojado y directo, diciendo que estaba atrapada con un contrato de renta que no podía pagar porque Carlos dejó de ayudar a Sofía con la renta.
Me culpó por arruinar la situación financiera de Sofía y exigió saber cómo planeaba arreglar el lío que había creado. Leí el mensaje 2 veces sintiéndome mal por Adriana, que fue arrastrada a la situación sin tener la culpa. Pero también reconocí que Sofía creó esta dependencia del apoyo financiero de Carlos y ahora tenía que averiguar cómo ser independiente. Escribí una respuesta corta diciendo que lamentaba que estuviera lidiando con esto, pero que las decisiones financieras de Sofía no eran mi responsabilidad y no ofrecería ayuda ni disculpas. Adriana envió varios mensajes enojados llamándome egoísta y sin corazón. Pero borré la conversación y bloqueé su perfil. Había pasado un mes desde la cena de confrontación y estaba teniendo problemas para dormir la mayoría de las noches. Me despertaba a las 3 de la mañana pensando en las palabras de borracho de Carlos o en la cara de Sofía cuando se dio cuenta de la realidad financiera o en Adriana atrapada con una renta que no podía pagar. Durante el día funcionaba bien enseñando a mi clase de kinder, pero por la noche el costo emocional me alcanzaba. Laura sugirió que hablara con alguien profesional en lugar de solo procesar todo con ella con vino. Hice una cita con una terapeuta llamada doctora Mejía, que tenía disponibilidad la semana siguiente. Sentada en su consultorio esa primera sesión me sentí nerviosa por abrirme con una extraña, pero ella lo hizo fácil haciendo preguntas simples sobre qué me trajo ahí. Expliqué toda la situación, comenzando con la confesión de Carlos en la fiesta de Navidad y terminando con los resultados de la investigación de recursos humanos. La doctora Mejía escuchó sin juzgar y luego me ayudó a identificar los sentimientos complicados que había estado evitando. Ira por la traición de Carlos, culpa por las consecuencias que causaron mis acciones, duelo por el matrimonio que pensé que tenía. Señaló que había estado tan enfocada en respuestas estratégicas y documentación que no me había permitido sentir realmente el dolor debajo. Durante las siguientes sesiones trabajamos en procesar esas emociones en lugar de simplemente hacerlas a un lado. Durante una cita admití algo que apenas me había permitido pensar, que era que una parte de mí todavía amaba a Carlos, o al menos amaba a quien pensé que era antes de que todo esto sucediera. La doctora Mejía me ayudó a ver que podía lamentar la relación, sabiendo aún que el divorcio era la elección correcta. La persona que me llamó demasiado seria y dijo que Sofía lo entendía mejor no era alguien a quien pudiera confiar mi corazón, incluso si extrañaba partes de nuestra vida juntos. 2 días después de esa sesión de terapia, Carlos me envió un largo correo electrónico con el asunto "por favor lee". Lo abrí durante mi hora de planeación en la escuela y leí su disculpa y solicitud de otra oportunidad. Prometió que cortaría todo contacto con Sofía y haría lo que fuera necesario para reconstruir mi confianza. Leí el correo 3 veces buscando una comprensión genuina de lo que había hecho mal. Todo lo que encontré fueron excusas sobre el estrés laboral y cómo Sofía lo hacía sentir apreciado cuando estaba pasando por un momento difícil. Prometió hacerlo mejor e ir a terapia de pareja, pero nunca reconoció la falta de respeto fundamental que me mostró durante meses. El correo se centraba en sus sentimientos y sus luchas sin abordar realmente cómo sus acciones me afectaron a mí. Guardé el correo en mis borradores y pasé el resto del día pensando en cómo responder. Esa noche escribí un correo más corto explicando que esto no se trataba de Sofía específicamente, aunque ella fuera parte de ello. El problema real era cómo hablaba de mí con ella, cómo minimizó mis sentimientos cuando expresé preocupaciones y construyó una cercanía emocional con alguien más mientras me llamaba insegura por notarlo. Le dije que necesitaba un compañero que me respetara incluso cuando yo no estuviera en la habitación, y él había demostrado durante meses que no era esa persona. Su confesión de borracho en Navidad solo hizo obvio lo que había sido cierto por un tiempo. Le di enviar antes de poder dudar de mí misma y luego apagué mi teléfono por la noche. 6 semanas después de la cena de confrontación, los padres de Carlos llamaron pidiéndome reunirme con ellos para cenar y hablar las cosas como familia. Casi dije que no, pero decidí que una conversación final podría proporcionar un cierre. Les dije que me reuniría con ellos en un restaurante en el centro y pregunté si podía llevar a Laura como apoyo. La madre de Carlos sonó molesta por eso, pero aceptó. La noche de la cena me vestí con cuidado con unos buenos jeans y un suéter, queriendo lucir arreglada y segura. Laura nos llevó al restaurante y me apretó la mano antes de entrar. Los padres de Carlos ya estaban sentados en una mesa de rincón viéndose serios e incómodos. Su padre se levantó para abrazarme, pero su madre solo asintió rígidamente. Pedimos bebidas y entradas mientras hacíamos una pequeña charla incómoda sobre el clima y mi trabajo de maestra. Luego el padre de Carlos se aclaró la garganta y dijo que quería entender mi perspectiva sobre todo lo que pasó. Sugirió terapia de pareja y un nuevo comienzo, diciendo que cada matrimonio pasa por rachas difíciles. Aprecié que intentara ser justo, pero su madre no pudo evitar hacer comentarios insinuantes sobre que yo era rencorosa y tiraba 8 años por la borda por un malentendido. Dejé mi vaso de agua y miré directamente a la madre de Carlos. Tenía los labios apretados de esa manera que tenía cuando desaprobaba algo, pero no quería decirlo abiertamente. Respiré y comencé a enumerar todo lo que Carlos había dicho sobre mí esa noche después de la fiesta de Navidad. Cómo yo era demasiado seria y no me reía de sus chistes. Cómo no entendía su verdadera personalidad porque no era parte de su vida laboral. Cómo Sofía se adaptaba mejor a sus necesidades porque le llevaba café y recordaba sus presentaciones. Cómo se había casado con el tipo de mujer equivocada. El padre de Carlos dejó de cortar su carne y me miró con la boca ligeramente abierta. Su madre comenzó a negar con la cabeza antes de que yo terminara.
Agitó la mano en el aire y dijo que Carlos estaba borracho y la gente dice cosas estúpidas cuando está borracha. Me incliné hacia adelante y le hice una pregunta simple. ¿Se quedaría ella con el padre de Carlos si él pasara meses construyendo una relación emocional con una mujer más joven? Si le contara a esa mujer todos sus asuntos privados, incluidos problemas médicos, la ayudara económicamente, la llevara al trabajo todos los días y luego llegara a casa borracho una noche para decir que la otra mujer era una mejora? ¿Perdonaría eso porque estaba borracho cuando finalmente admitió lo que había estado pensando durante meses? La mesa se quedó en silencio. El padre de Carlos se aclaró la garganta y miró a su esposa, pero ella no le devolvió la mirada. Laura me apretó la mano debajo de la mesa. La cara de la madre de Carlos se puso roja, y dijo que yo estaba tergiversando las cosas para hacer quedar a Carlos peor de lo que era. Dijo que cada matrimonio tenía rachas difíciles y yo estaba siendo implacable. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le pregunté cuántas rachas difíciles incluían a su esposo violando la política de la empresa para apoyar financieramente a otra mujer. ¿Cuántas incluían compartir detalles sobre su aborto espontáneo con su compañera de trabajo? ¿Cuántas incluían llamarla inferior a alguien de la mitad de su edad? Abrió la boca pero no salió nada. El padre de Carlos se frotó la cara con ambas manos y dijo que no sabía que había llegado tan lejos. Su madre se recuperó y dijo que yo estaba siendo fría y calculadora al documentar todo. Que le había tendido una trampa a Carlos, invitando a Sofía a cenar y atrapándolos a ambos. Me levanté de la mesa porque había terminado. Le dije que la única razón por la que alguien me creía era porque tenía documentación. Carlos había pasado meses haciéndome sentir loca por estar incómoda con Sofía. Me había llamado insegura y celosa y me había dicho que estaba exagerando. Sin pruebas, todos se habrían puesto de su lado y dicho que estaba imaginando cosas. La documentación no era una trampa. Era protección. Laura se levantó conmigo y puso dinero en la mesa para nuestras comidas. La madre de Carlos nos llamó diciendo que estábamos siendo dramáticas y que si no podíamos simplemente sentarnos y hablar como adultos. Me giré y le dije que había intentado hablar con Carlos durante meses, y él me había ignorado cada vez. Había terminado de hablar. Laura y yo salimos del restaurante hacia el estacionamiento frío. Mis manos temblaban mientras abría el coche. Laura se subió al asiento del pasajero y nos quedamos allí un minuto en silencio. Me sentía agotada pero también más ligera de alguna manera. Me había defendido ante su familia y dicho todo lo que necesitaba decir. Si me creían o no ya no importaba. Pasaron 2 meses arrastrándose con abogados enviando papeles de un lado a otro. Andrea llamó un martes por la mañana para decir que la mediación estaba programada para el jueves a las 2 de la tarde. Tomé un día personal de la escuela y pasé 1 hora esa mañana eligiendo ropa que me hiciera ver profesional y arreglada. La oficina de mediación estaba en un edificio en el centro con alfombra gris y arte soso en las paredes. Andrea me encontró en el vestíbulo vistiendo un traje oscuro y llevando un maletín de cuero. Me apretó el hombro y dijo que la dejara hablar a ella la mayor parte del tiempo. Entramos en una sala de conferencias con una mesa larga. Carlos ya estaba allí con su abogado, un hombre cuyo nombre olvidé inmediatamente. Carlos se veía terrible. Había perdido peso y tenía ojeras oscuras. Su camisa estaba arrugada como si la hubiera sacado del cesto de la ropa sucia. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y él miró hacia otro lado. La mediadora se presentó y explicó el proceso. Solo escuché a medias porque estaba pensando en cómo Carlos y yo solíamos compartir una cama cada noche y ahora estábamos sentados al otro lado de una mesa con abogados en medio. La mediadora preguntó sobre nuestros bienes y Andrea comenzó a repasar la lista. La casa, las cuentas de retiro, los ahorros, los autos. El abogado de Carlos interrumpió para decir que querían discutir los porcentajes de división. Carlos habló por primera vez y dijo que él debería recibir más del 50% de las cuentas de retiro porque las había ganado a través de su trabajo. Andrea ni siquiera pareció sorprendida. Sacó una carpeta y comenzó a enumerar todas las formas en que yo había apoyado la carrera de Carlos. Cómo había trabajado a tiempo completo como maestra mientras administraba nuestro hogar. Cómo había asistido a los eventos de su empresa y recibido a sus compañeros de trabajo para cenar. Cómo lo había apoyado a través de 2 cambios de trabajo y un periodo de desempleo hace 3 años. Cómo había retrasado mi propio avance profesional para acomodar su horario. El abogado de Carlos trató de discutir, pero Andrea tenía documentación para todo. Recibos de nómina mostrando que había contribuido al ingreso de nuestro hogar consistentemente. Correos electrónicos de Carlos agradeciéndome por manejar las cosas en casa para que él pudiera enfocarse en el trabajo. Fotos de eventos de la empresa donde yo había jugado el papel de esposa solidaria. Carlos se hundió en su silla y dejó de discutir. La mediadora pasó a la casa. Carlos de repente se animó de nuevo y dijo que quería conservarla. Compraría mi parte y yo podría tomar el efectivo. Dije que no inmediatamente. La mediadora preguntó por qué, y expliqué que no confiaba en que Carlos realmente me pagara. Después de todo lo que pasó, necesitaba un corte limpio sin lazos financieros continuos. La cara de Carlos se puso roja y dijo que yo estaba siendo irrazonable. Su abogado sugirió poner los términos de la compra por escrito con penalizaciones si Carlos incumplía. Aún así dije que no. Quería la casa vendida y el dinero dividido por la mitad. Carlos comenzó a discutir que la casa era su hogar, y yo estaba tratando de quitársela por despecho. Andrea intervino y dijo que la casa era propiedad conyugal y yo tenía todo el derecho de solicitar una venta.
La mediadora sugirió que dejáramos la discusión de la casa para después y pasáramos a otros bienes. Carlos y su abogado tuvieron una conversación en susurros. La tensión en la habitación hizo que mis hombros se tensaran. Me di cuenta de que esto tomaría múltiples sesiones. No íbamos a resolver todo hoy. La primera sesión de mediación terminó después de 2 horas con casi nada decidido. Caminé hacia mi auto en el estacionamiento y me senté en el asiento del conductor con la puerta cerrada. Entonces empecé a llorar. No el llanto enojado de antes, sino un llanto exhausto y frustrado. Esto era mucho más difícil de lo que esperaba. La cena estratégica de confrontación se había sentido poderosa y controlada. Este proceso de mediación era desordenado, lento y costoso. Cada hora con Andrea costaba dinero que realmente no tenía. Cada sesión significaba tomar tiempo libre del trabajo y sentarme frente a Carlos mientras desmenuzábamos 8 años de nuestras vidas. Quería que terminara, pero apenas habíamos comenzado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura preguntando cómo me fue. No tenía energía para responder. Conduje de regreso a su departamento y fui directo a la habitación de huéspedes. Me acosté en la cama mirando el techo y pensando en lo ingenua que había sido. Pensé que una vez que confrontara a Carlos y solicitara el divorcio, la parte difícil habría terminado. Pero la parte difícil apenas comenzaba. Todos los procesos legales y el papeleo y las negociaciones se extendían frente a mí como un camino interminable. Laura tocó la puerta de la habitación de huéspedes alrededor de las 6 y dijo que me llevaría a cenar. Dije que no tenía hambre, pero ella me ignoró y me dijo que me vistiera. Fuimos a un pequeño restaurante cerca de su departamento que servía comida casera. Laura ordenó por las 2 y luego me hizo hablar sobre la sesión de mediación. Le conté sobre Carlos peleando por las cuentas de retiro y la casa, cómo se veía terrible, pero aún así encontró la energía para discutir por dinero. Cómo la mediadora había sugerido posponer discusiones porque no podíamos ponernos de acuerdo en nada. Laura escuchó y luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que desordenado no significa incorrecto. Yo estaba luchando por un trato justo y seguridad financiera, no tratando de castigar a Carlos. El hecho de que él lo estuviera haciendo difícil decía más sobre él que sobre mí. Piqué mi comida y dije que no se sentía tan simple. Laura negó con la cabeza y me recordó por qué había comenzado todo este proceso. Porque Carlos me había faltado al respeto durante meses. Porque había construido una relación inapropiada con Sofía y descartado mis preocupaciones. Porque me había llamado inferior a otra mujer. Dijo que merecía a alguien que me valorara y me respetara incluso cuando no estuviera en la habitación. Carlos había demostrado que no era esa persona. Luchar por un acuerdo de divorcio justo no era vengativo. Era amor propio. Sentí que parte de la tensión abandonaba mis hombros. Laura tenía razón. Yo no era la que lo estaba haciendo difícil. Carlos estaba peleando porque no quería enfrentar las consecuencias completas de sus decisiones. Yo simplemente me negaba a hacérselo fácil. 3 meses después de la cena de confrontación, Andrea llamó con noticias sobre la situación laboral de Carlos. Su licencia administrativa había terminado y la empresa había tomado su decisión. No fue despedido como Sofía había temido durante esa cena. En cambio, fue degradado de su puesto senior y transferido a una oficina diferente al otro lado de la ciudad. Era una consecuencia real que afectaría su potencial de ingresos y su trayectoria profesional. Me senté con esa información por un tiempo tratando de averiguar cómo me sentía. Parte de mí se sentía satisfecha de que Carlos enfrentara consecuencias profesionales por violar la política de la empresa. Había sido aval del contrato de renta de Sofía. La había llevado al trabajo diario, cubierto sus gastos y compartido detalles íntimos sobre nuestro matrimonio. Esas no fueron solo decisiones personales, fueron violaciones de política, pero otra parte de mí se sentía complicada al respecto. Había presentado esa queja de recursos humanos sabiendo que podría costarle a Carlos su trabajo. La degradación era mejor que el despido, pero seguía siendo un revés significativo. Me pregunté si había sido demasiado dura. Entonces recordé a Carlos diciendo que Sofía era una mejora y la culpa se desvaneció. Él había tomado decisiones sabiendo que violaban la política. Había priorizado su relación con Sofía sobre su matrimonio y su carrera. Yo solo documenté lo que él eligió hacer. Una notificación de mensaje de Facebook apareció en mi teléfono mientras planeaba lecciones en la escuela. Era de Sofía. Miré su foto de perfil por un segundo antes de abrir el mensaje. Había escrito 3 párrafos diciendo que esperaba que yo estuviera feliz ahora que las carreras de ambos estaban dañadas. Que Carlos había sido degradado y transferido debido a mi queja. Que ella había sido movida a un departamento diferente con una advertencia formal en su expediente. Que yo había obtenido mi venganza y arruinado 2 vidas. Lo leí 2 veces, y luego cerré la aplicación sin responder. Sofía todavía se negaba a asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Podría haber dicho que no cuando Carlos se ofreció a ser su aval. Podría haber mantenido límites profesionales en lugar de aceptar viajes diarios y almuerzos gratis. Podría no haberse llamado a sí misma la esposa del trabajo de Carlos frente a mí en el picnic de la empresa. Cada elección que hizo había llevado a estas consecuencias. No la obligué a construir una relación financieramente dependiente con un hombre casado. Solo reporté lo que ella eligió hacer. El mensaje me molestó el resto del día de todos modos, no porque me sintiera culpable, sino porque Sofía genuinamente parecía creer que era una víctima en todo esto. Que la esposa de Carlos documentando su relación inapropiada era de alguna manera peor que la relación en sí.
Pensé en responder y explicar que los límites profesionales existen por una razón. Que aceptar apoyo financiero de un colega senior crea exactamente este tipo de problema, pero borré el mensaje en su lugar. Sofía no iba a escuchar nada de lo que yo tuviera que decir. La segunda sesión de mediación ocurrió 2 semanas después. Carlos y yo estábamos más callados esta vez, desgastados por pelear. Su abogado sugirió que nos enfocáramos en áreas donde pudiéramos encontrar acuerdo. Repasamos la lista de bienes de nuevo. La casa todavía necesitaba resolverse, pero acordamos venderla y dividir el dinero. Las cuentas de retiro se dividirían según fórmulas estándar que Andrea y el abogado de Carlos habían investigado. Nuestras cuentas bancarias se separarían, quedándose cada uno con lo que estaba actualmente en nuestras cuentas individuales. Carlos preguntó por algunos muebles que habían pertenecido a su abuela. Una mesa de comedor y sillas que habíamos guardado en una bodega porque no cabían en nuestra casa. Acepté que se los quedara. Pareció sorprendido y dijo gracias en voz baja. Su abogado preguntó por algunos otros artículos con valor sentimental y acepté la mayoría de ellos. No quería pelear por cada lámpara y silla. La mediadora pareció aliviada de que estuviéramos progresando. Programó otra sesión para el mes siguiente para finalizar los detalles restantes. Carlos y yo salimos del edificio al mismo tiempo. Nos quedamos en el estacionamiento por un momento incómodo. Empezó a decir algo, pero se detuvo. Esperé, pero solo negó con la cabeza y caminó hacia su auto. Lo vi alejarse y sentí tristeza por cómo habíamos terminado aquí. 2 personas que habían prometido pasar sus vidas juntas ahora ni siquiera podían tener una conversación en un estacionamiento. Empecé a desplazarme por listados de departamentos en mi teléfono durante mi hora de almuerzo, viendo los precios y los metros cuadrados borrarse juntos en números deprimentes. Todo en mi presupuesto se veía pequeño y lejos de la escuela donde enseñaba. Estudios con cocinetas apenas más grandes que mi despensa actual. Departamentos de una recámara en edificios con pintura descascarada y reseñas mencionando cucarachas. La realidad de empezar de nuevo financieramente me golpeó fuerte mientras calculaba lo que realmente podía pagar con un salario de maestra de kinder sin el ingreso de Carlos. Estaría viviendo en un espacio más pequeño, vigilando mi dinero más cuidadosamente, reconstruyendo una vida que pensaba que estaba resuelta hace 8 años. La voz de mi terapeuta sonaba en mi cabeza desde nuestra última sesión, recordándome que también estaba ganando libertad de una relación donde no era respetada. Esa libertad se sentía abstracta comparada con el problema concreto de encontrar un lugar para vivir que no requiriera que eligiera entre pagar la renta y comer. Marqué 3 departamentos que parecían aceptables y cerré la aplicación antes de poder caer más en el pánico sobre mi presupuesto reducido. Al día siguiente en la escuela, una de las otras maestras de kinder preguntó por qué estaba viendo departamentos. Me había notado viendo listados durante la guardia del recreo mientras los niños jugaban en los columpios. Di una respuesta vaga sobre el divorcio, manteniendo mi voz neutral porque no quería entrar en detalles sobre esposas del trabajo y aventuras emocionales. Ella asintió y me dijo que había pasado por algo similar hace 5 años, dejando un matrimonio donde se sentía invisible y poco apreciada. Dijo que fue la mejor decisión que jamás tomó, aunque el primer año fue difícil financiera y emocionalmente. Escuchar que alguien salió mejor del otro lado me dio esperanza de que este dolor no era permanente, que algún día miraría atrás y me sentiría agradecida de haberme ido en lugar de quedarme con alguien que me comparaba desfavorablemente con su compañera de trabajo. Se ofreció a ayudarme a mudarme cuando llegara el momento y le agradecí, sorprendida por cuánto significaba esa pequeña oferta de apoyo práctico. Carlos me llamó directamente esa noche en lugar de hacerlo a través de nuestros abogados, su número apareciendo en mi teléfono después de semanas de comunicarnos solo a través de Andrea. Miré la pantalla por 3 timbrazos antes de contestar, sabiendo de antemano que estaba cometiendo un error. Preguntó si podíamos hablar en persona, su voz cuidadosa y medida de una manera que lo hacía sonar como un extraño. En contra de mi mejor juicio y definitivamente en contra del consejo de Andrea de nuestra última reunión. Acepté reunirme con él en una cafetería a mitad de camino entre su nuevo departamento y la casa de Laura. Me dije a mí misma que podía manejar una conversación sin desmoronarme o cambiar de opinión sobre el divorcio. La cafetería era territorio neutral, lo suficientemente pública para que ninguno de los dos pudiera hacer una escena. Cuando llegué, Carlos ya estaba sentado en una mesa de rincón con 2 tazas de café, una empujada hacia mi asiento habitual. Se veía diferente, mayor y más cansado, con líneas alrededor de los ojos que no recordaba tan profundas. Me pregunté si yo me veía igual, marcada por meses de peleas y papeleo y noches sin dormir procesando el fin de todo lo que habíamos construido juntos. Carlos empezó a hablar antes de que yo me sentara por completo, diciéndome que había estado en terapia durante las últimas 6 semanas. Su terapeuta le estaba ayudando a entender lo que hizo mal, cómo había construido una relación inapropiada con Sofía, y descartado mis sentimientos repetidamente. Reconoció que me había faltado al respeto de maneras que violaban nuestro matrimonio, compartiendo detalles íntimos con alguien más mientras me hacía sentir loca por estar incómoda. Las palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso varias veces antes de reunirse conmigo. Aprecié escucharlo asumir la responsabilidad, pero la disculpa se sentía demasiado tarde, como si solo entendiera el daño ahora que enfrentaba consecuencias reales. No habría ido a terapia si yo no hubiera solicitado el divorcio y lo hubiera reportado a Recursos Humanos. No se habría dado cuenta de que Sofía era inapropiada si ella no lo hubiera dejado cuando su situación financiera cambió.
La comprensión vino de perderlo todo. No de preocuparse realmente por cómo me había hecho sentir durante meses antes de la confrontación. Le dije a Carlos que creía que lo sentía. Pero lo siento no reconstruye la confianza que tomó meses destruir. Cada vez que minimizó mis preocupaciones, cada comparación con Sofía, cada vez que me hizo sentir inferior, había astillado algo fundamental entre nosotros. Asintió lentamente y admitió que no esperaba que lo aceptara de vuelta. Solo quería que supiera que ahora entiende lo que tiró a la basura. Nos sentamos en un silencio incómodo por un momento, ambos sosteniendo tazas de café que no estábamos bebiendo, rodeados por los sonidos normales de otras personas teniendo conversaciones más fáciles. Le agradecí por la disculpa y me levanté para irme, necesitando salir antes de que el peso de todo me hiciera llorar en público. No intentó detenerme ni pedir otra oportunidad, solo me vio alejarme con esa mirada derrotada que me hizo sentir triste a pesar de todo lo que había hecho. Esa noche, lloré más fuerte de lo que lo había hecho desde la cena de confrontación, acostada en la cama de huéspedes de Laura, y llorando el matrimonio y el futuro que pensé que tendríamos. Había estado tan enfocada en los aspectos prácticos del divorcio, el papeleo y la mediación y la búsqueda de departamento, que no me había permitido procesar completamente la pérdida emocional. Mi terapeuta explicó durante nuestra siguiente sesión que esto era en realidad progreso, que permitirme sentir tristeza no significaba que hubiera tomado la decisión equivocada. Dijo que había estado en modo de supervivencia durante meses, lidiando con la crisis inmediata, y ahora mi cerebro estaba finalmente lo suficientemente seguro para procesar el dolor más profundo. Llorar por lo que había perdido no cancelaba saber que había tomado la decisión correcta al irme. Ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. 5 meses después de la cena de confrontación, la casa se vendió rápido en un buen mercado. El agente inmobiliario llamó con una oferta por encima del precio de venta, y Andrea coordinó con el abogado de Carlos para programar el cierre. Firmé los papeles sintiendo tanto alivio como tristeza, recordando cuando compramos la casa juntos hace 8 años, llenos de esperanza sobre construir una vida en esas habitaciones. Carlos se sentó al otro lado de la mesa en la notaría, viéndose igualmente emocional mientras transferíamos la propiedad a extraños que crearían nuevos recuerdos en el espacio donde nuestro matrimonio se había desmoronado. Fuimos torpemente educados el uno con el otro de una manera que se sentía como extraños conociéndose por primera vez, no como dos personas que habían compartido una cama y una hipoteca y sueños sobre el futuro. El cierre tomó menos de 1 hora y luego salí con un cheque por mi mitad de las ganancias, cortando oficialmente otra conexión entre nosotros. Con mi parte del dinero de la casa, di el depósito para un departamento pequeño pero lindo más cerca de la escuela donde enseñaba. El edificio era más nuevo que la mayoría de los lugares en mi presupuesto original, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz y una cocina que realmente tenía espacio en la encimera. Era mío sola, decorado como yo quería, sin nadie descartando mis preferencias o comparando mis elecciones con el mejor gusto de alguien más. Escogí colores de pintura sin pedir la opinión de nadie y compré muebles que realmente me gustaban en lugar de comprometerme en cada decisión. La libertad se sentía extraña y aterradora y un poco emocionante, como aprender a caminar de nuevo después de estar lesionada. Programé la mudanza para un sábado cuando la escuela estaba cerrada, dándome un fin de semana completo para instalarme antes de enfrentar a mi clase de kinder el lunes. Laura llegó temprano el día de la mudanza con su novio y una camioneta prestada, lista para ayudarme a subir cajas 3 pisos por las escaleras. Pasamos el día desempacando y acomodando muebles, debatiendo dónde debería ir el sofá y si mi librero se veía mejor junto a la ventana o contra la pared. Trajo artículos de limpieza y me ayudó a fregar la cocina antes de guardar los platos. Su novio armó el marco de mi cama sin quejarse cuando las instrucciones resultaron tener la mitad de la información necesaria faltante. Para la noche, el departamento se veía casi habitable, con la mayoría de las cajas desempacadas y donde yo quería. Laura abrió una botella de vino cuando terminamos y brindó por los nuevos comienzos, levantando su copa en mi pequeña sala. Me sentí genuinamente feliz por primera vez en meses, no porque todo fuera perfecto, sino porque estaba construyendo algo que era auténticamente mío. Un espacio donde podía ser yo misma sin juicios ni comparaciones. Los papeles finales del divorcio llegaron 6 semanas después, terminando oficialmente 8 años de matrimonio con mi firma en documentos legales. Me senté en mi nueva mesa de cocina y leí el decreto, viendo nuestra relación reducida a división de bienes y términos de acuerdo. Los firmé con una mezcla de tristeza y alivio, reconociendo que este capítulo estaba verdaderamente cerrado ahora. Luego me llevé a cenar a un restaurante lindo que siempre había querido probar, sentándome sola en una mesa y pidiendo lo que quisiera sin considerar las preferencias de nadie más. No estaba celebrando el divorcio exactamente, pero estaba reconociendo que había sobrevivido a algo difícil y salí más fuerte del otro lado. Estoy empujando mi carrito por la sección de frutas y verduras 2 semanas después cuando la veo junto a los tomates. Sofía se congela con la mano a medio camino de un paquete y cruzamos miradas a través de un exhibidor de pimientos. Se ve diferente sin el pulido profesional, usando jeans y una sudadera, el cabello recogido en una coleta desordenada. Por un segundo ninguna de las dos se mueve, ambas probablemente calculando si podemos fingir que no nos vimos. Ella abre la boca como si fuera a decir algo. Luego la cierra de nuevo. Su cara pasa por lo que parece vergüenza, enojo y resignación antes de quedarse cuidadosamente en blanco.
Me da un sentimiento tenso, del tipo que le darías a un extraño con el que accidentalmente hiciste contacto visual, luego agarra rápidamente los tomates que están más cerca y se apresura hacia las cajas. Me quedo allí sosteniendo mi lista de compras, viéndola desaparecer alrededor del exhibidor de productos enlatados. La ira que esperaba sentir no llega. En cambio, solo me siento cansada de todo el lío, agotada por meses de drama y procedimientos legales y procesamiento emocional. Termino mis compras y conduzco a casa a mi departamento, dándome cuenta en algún lugar entre el pasillo de lácteos y el estacionamiento de que no quiero gastar más energía pensando en ella o en lo que pasó. Mi vida está avanzando y ella es solo alguien que solía conocer durante el peor periodo de mi matrimonio. El consultorio de mi terapeuta se convierte en un lugar donde lentamente me vuelvo a armar durante las siguientes semanas. Trabajamos en separar mi identidad de ser la esposa de Carlos, averiguando quién soy cuando no estoy definida por esa relación. Ella me pregunta qué me gustaba hacer antes de casarme, qué pasatiempos dejé, qué amistades dejé desvanecer porque a Carlos no le caían bien mis amigos o no quería pasar tiempo con ellos. Me doy cuenta de que lentamente me había hecho más pequeña para encajar en su vida, estando de acuerdo con sus preferencias y descartando mis propios intereses como menos importantes. Ella sugiere que intente algo que siempre había querido hacer, pero nunca hice tiempo para ello. Algo solo para mí que no tenga nada que ver con enseñar o mi vieja vida con Carlos. Recuerdo siempre querer probar la alfarería después de ver una clase anunciada en el centro comunitario hace años, pero Carlos dijo que era una pérdida de dinero para un pasatiempo que probablemente dejaría. Me inscribo en una clase de alfarería para principiantes que se reúne los martes por la noche, pasando mi primera sesión haciendo un tazón grumoso que apenas mantiene su forma. El instructor es paciente y alentador, mostrándome cómo centrar la arcilla y usar una presión constante. Soy terrible en ello, pero me encanta la sensación de crear algo con mis manos. El enfoque requerido para dar forma a la arcilla giratoria. Entre sesiones de terapia empiezo a contactar a amigos que había descuidado durante mi matrimonio, personas a las que poco a poco dejé de llamar porque Carlos los encontraba aburridos o molestos. Mi compañera de cuarto de la universidad está encantada de saber de mí y nos reunimos para almorzar, poniéndonos al día con años de cambios de vida. Ella también está divorciada, más avanzada en su curación y me dice que se vuelve más fácil, pero toma más tiempo del que esperas. En la escuela me lanzo a la enseñanza con energía fresca, planeando proyectos de arte elaborados y actividades de cuentacuentos que hacen que mis niños de kinder se emocionen por venir a clase. Lentamente, semana a semana, recuerdo partes de mí que había olvidado que existían. Y empiezo a descubrir nuevos intereses que nunca tuve tiempo de explorar antes. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto 6 meses después de la cena de confrontación y el nombre de Carlos en la pantalla hace que se me apriete el estómago por costumbre antes de recordar que no tengo que tener miedo de lo que él piense nunca más. El mensaje es corto y casi formal, diciendo que se muda a la nueva ubicación de la oficina en otra ciudad y esperando que yo esté bien. Miro las palabras por mucho tiempo, recordando 8 años de matrimonio y cómo llegamos de allí a aquí. Parte de mí quiere ignorarlo. Otra parte quiere enviar algo enojado sobre todo lo que me hizo pasar. En cambio, escribo una respuesta simple, deseándole lo mejor y diciéndolo en serio más de lo que esperaba. No le deseo daño ni quiero que sufra. Simplemente no lo quiero en mi vida más, ocupando espacio en mi cabeza y mi corazón. El divorcio me enseñó que no puedo controlar lo que hace o cómo trata a la gente, solo puedo controlar mis propias respuestas y decisiones. Le doy a enviar y luego borro su información de contacto de mi teléfono, un pequeño paso más hacia seguir adelante por completo. Esa noche me siento en mi departamento cenando sola y el silencio se siente pacífico en lugar de solitario como solía ser. He construido una vida que es mía, llena de clases de alfarería y amistades reconectadas y estudiantes de kinder que piensan que soy la mejor maestra del mundo. Carlos mudándose se siente como la forma del universo de darme permiso para cerrar ese capítulo completamente y enfocarme en escribir nuevos. Una de mis alumnas, una niña llamada Ana con coletas y una sonrisa chimuela, me da un dibujo durante el tiempo de juego libre la semana siguiente. Es un dibujo con crayones de una mariposa saliendo de un capullo. La mariposa coloreada en morado brillante y rosa con cuidadosa atención al detalle. Me dice que aprendió sobre las mariposas en un libro de la biblioteca y quería dibujar una para mí porque siempre soy amable con ella. Le agradezco y lo pongo en mi escritorio, pero más tarde esa tarde estoy calificando hojas de trabajo y miro el dibujo de nuevo y de repente estoy llorando. La metáfora me golpea tan fuerte que tengo que dejar mi pluma y simplemente sentarme con la emoción lavándome. El cambio es incómodo y a veces doloroso, rompiendo el capullo seguro y convirtiéndose en algo nuevo y vulnerable. Pero también es como crecemos para ser quienes estamos destinados a ser. Cómo obtenemos alas y aprendemos a volar en lugar de quedarnos atrapados en la oscura seguridad de lo que conocemos. Pienso en quién era hace un año. Infeliz pero cómoda en mi rutina. Ignorando la aventura emocional de Carlos porque confrontarlo significaba arriesgarlo todo. Pienso en quién me estoy convirtiendo ahora. Alguien que pone límites y se defiende incluso cuando es difícil y aterrador. La mariposa todavía está secando sus alas, todavía averiguando cómo volar, pero está fuera del capullo y no hay vuelta atrás. Me llevo el dibujo a casa esa noche y lo cuelgo en mi refrigerador con un imán, un recordatorio diario de que la transformación vale la incomodidad que toma llegar allí. Laura me tiende una emboscada con una cita a ciegas 2 semanas después, diciéndome que el amigo de su novio es agradable y recientemente soltero y piensan que nos llevaríamos bien.
Entro en pánico e intento echarme para atrás, pero ella ya le ha dado mi número y él ya ha enviado un mensaje preguntando si quiero reunirme para tomar un café. Paso 3 días ansiosa al respecto antes de finalmente aceptar reunirme con él el sábado por la mañana en un café en el centro. Me cambio de ropa 4 veces, preocupada por parecer que me estoy esforzando demasiado o no lo suficiente, antes de decidirme por unos jeans y un suéter que se siente casual pero arreglado. Él está esperando en una mesa de rincón cuando llego, poniéndose de pie para estrechar mi mano y presentándose como Lucas. Es guapo de una manera normal, con una sonrisa fácil y lentes, trabaja como contador y me cuenta sobre su Golden Retriever llamado Galleta. Hablamos durante una hora sobre temas seguros como trabajo y pasatiempos y películas favoritas, y él es agradable y amable y no siento absolutamente nada. Ninguna chispa, ninguna atracción, ningún deseo de verlo de nuevo más allá de la cortesía básica. Cuando sugiere que hagamos esto de nuevo en algún momento, soy honesta y le digo que no estoy lista para salir con alguien todavía, que todavía estoy procesando mi divorcio y averiguando quién soy por mi cuenta. Él lo toma bien y dice que entiende, me desea suerte, y nos separamos como conocidos amistosos que probablemente nunca se volverán a ver. Caminando de regreso a mi auto me doy cuenta de que estoy bien con cómo salió, bien con no sentirme lista, bien con estar soltera mientras trabajo en mí misma. No hay prisa por encontrar a alguien nuevo, ninguna presión para llenar el espacio que Carlos dejó con otra relación. Estoy aprendiendo a estar cómoda sola, y eso se siente como progreso. Las fiestas llegan más rápido de lo esperado, y paso el día de Acción de Gracias con mis padres y mi hermana menor en lugar de con la familia de Carlos por primera vez en 9 años. Mi madre hace demasiada comida como siempre y mi hermana trae a su nuevo novio que está nervioso e intentando demasiado impresionar a todos. Se siente triste y liberador estar aquí sin Carlos reconociendo la pérdida mientras también aprecio la libertad de simplemente ser yo misma sin preocuparme por su estado de ánimo o las críticas sutiles de sus padres. Después de la cena, mi madre me lleva aparte mientras lavamos los platos, y me dice que está orgullosa de cómo manejé todo con dignidad y fuerza. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta que las palabras me golpean y estoy luchando contra las lágrimas sobre el agua jabonosa. Dice que me vio hacerme más pequeña durante el matrimonio tratando de ser lo que Carlos quería en lugar de ser yo misma y se alegra de verme encontrar mi camino de regreso. Paso la Navidad con Laura y su familia uniéndome a su celebración caótica con demasiados parientes y demasiado vino y un intercambio de regalos de broma que se vuelve competitivo. Ser incluida en la tradición familiar de alguien más se siente maravilloso y un poco solitario, recordándome que estoy construyendo una nueva vida pero aún extrañando piezas de mi vieja vida. La mamá de Laura me trata como a uno de sus propios hijos, llenando mi plato con comida y preguntando sobre mi clase de alfarería y contando historias vergonzosas sobre la adolescencia de Laura. Conduzco a casa esa noche sintiéndome agradecida por los amigos que se convierten en familia cuando más los necesitas. El nuevo semestre comienza en enero y me lanzo a la enseñanza con una energía que no he sentido en años. Mi salón recibe una nueva decoración en el tablero de avisos sobre animales de invierno y planeo una unidad sobre hibernación que incluye hacer cuevas de osos con bolsas de papel y leer historias sobre dormir durante los meses fríos. Mis estudiantes no saben nada sobre mi divorcio o el drama del año pasado, solo saben que soy su maestra que ama la pintura de dedos y hace voces divertidas durante la hora del cuento. Tener esta parte de mi vida que está completamente intacta por todo lo que pasó con Carlos me ayuda a sentirme normal y con los pies en la tierra. Una de las madres me dice durante la salida que su hija habla de mí constantemente en casa diciendo que soy su maestra favorita. Estos pequeños momentos de conexión y propósito me recuerdan por qué me convertí en maestra en primer lugar. ¿Por qué amo trabajar con niños de 5 años que todavía piensan que el mundo es mágico? Mis compañeros de trabajo notan el cambio en mí también, comentando que parezco más feliz y relajada este año. No les cuento sobre el divorcio o la situación de la esposa del trabajo ni nada de eso. Solo sonrío y digo que estoy en un buen lugar. El salón se convierte en mi santuario, un espacio donde puedo concentrarme en ayudar a pequeños humanos a aprender y crecer en lugar de procesar mi propio desastre. Mi directora me llama a su oficina en febrero con noticias sobre los aumentos anuales y recibo un pequeño aumento salarial basado en mis años de servicio y evaluaciones positivas. No es una cantidad enorme, pero hace una diferencia real en mi presupuesto ajustado, dándome un respiro que no he tenido desde el divorcio. Me siento en mi auto después de la escuela haciendo cálculos mentales, calculando facturas y gastos y dándome cuenta de que realmente puedo arreglármelas cómodamente ahora sin el pánico constante y leve sobre el dinero. El miedo financiero que me plagó a través de los procedimientos de divorcio comienza a disminuir, reemplazado por una confianza cautelosa en mi capacidad para mantenerme independientemente. No soy rica ni estoy cómoda de ninguna manera, todavía viviendo al día y vigilando mis gastos cuidadosamente, pero soy estable y haciendo que funcione por mi cuenta. Esa noche me invito a mí misma a comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito en lugar de cocinar en casa, una pequeña celebración de progreso financiero. Comer pad thai en mi sofá en mi propio departamento que pago con mi propio salario se siente como una victoria más grande de lo que probablemente debería. Le envío un mensaje a Laura para compartir las buenas noticias sobre el aumento y ella responde con emojis de celebración y una promesa de invitarme a tomar algo este fin de semana. La independencia de la que estaba tan aterrorizada durante el divorcio se está convirtiendo en algo de lo que estoy realmente orgullosa, prueba de que puedo cuidar de mí misma sin depender de alguien más.
7 meses después de la cena de confrontación, me despierto un martes por la mañana y paso por mi rutina habitual de café y desayuno y prepararme para el trabajo. No es hasta que voy conduciendo a la escuela que me doy cuenta de que no pensé en Carlos o Sofía ni una vez el día anterior, ni durante mi clase de alfarería, ni mientras hacía la cena, ni mientras veía la televisión antes de dormir. La comprensión me golpea tan repentinamente que casi pierdo mi vuelta, entrando al estacionamiento de la escuela con esta extraña sensación de ligereza. Es un pequeño hito, pero se siente enorme, prueba de que estoy genuinamente avanzando en lugar de solo sobrevivir día a día. Durante meses vivieron en mi cabeza constantemente, cada decisión filtrada a través del lente del divorcio y la traición y la ira. Ahora estoy teniendo días enteros donde ni siquiera cruzan mi mente, donde estoy demasiado ocupada viviendo mi propia vida para pensar en ellos en absoluto. Le envío un mensaje a Laura durante mi descanso para compartir esta victoria y ella envía de vuelta una cadena de emojis de celebración y un mensaje diciendo que está orgullosa de mí. Mi terapeuta luego me dice que esto es una señal de sanación real, que la carga emocional se está desvaneciendo, y se están convirtiendo solo en personas que solía conocer en lugar del centro de mi mundo. No he superado todo completamente, todavía tengo días difíciles y momentos de enojo o tristeza, pero el equilibrio se está inclinando hacia la paz más a menudo que hacia el dolor. Mi cita de terapia la semana siguiente se centra en si estoy lista para reducir la frecuencia de nuestras sesiones. Nos hemos estado reuniendo semanalmente desde la confrontación, trabajando a través del divorcio y el duelo y la reconstrucción, pero mi terapeuta piensa que estoy lo suficientemente bien para intentar chequeos mensuales en su lugar. Parte de mí entra en pánico ante la idea de menos apoyo, pero otra parte reconoce que ya no estoy en crisis y he construido buenas habilidades de afrontamiento y sistemas de apoyo. Me recuerda que la sanación no es lineal y todavía tendré días difíciles o contratiempos, pero he demostrado que puedo manejarlos sin desmoronarme. Acordamos probar sesiones mensuales y ver cómo va, con el entendimiento de que siempre puedo programar citas adicionales si las necesito. Al salir de su oficina me siento orgullosa y asustada a la vez, como una niña aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas. El apoyo todavía está ahí si lo necesito, pero estoy lista para intentar manejar más por mi cuenta. Esa noche actualizo mi calendario con el nuevo horario de terapia y miro todas las otras cosas llenando mi tiempo ahora. Clase de alfarería, cena con amigos, eventos escolares, un viaje de fin de semana que Laura y yo estamos planeando. Mi vida está llena de formas en que no lo estaba durante mi matrimonio, ocupada con actividades y personas que me hacen sentir como yo misma en lugar de solo la esposa de Carlos. Encuentro un volante en el centro comunitario 2 semanas después anunciando un grupo de apoyo para divorciados que se reúne los jueves por la noche. La sala de reuniones huele a café viejo y tiene esas sillas de plástico incómodas dispuestas en un círculo y casi me doy la vuelta y me voy antes de que una mujer de mi edad sonría y me llame. Su etiqueta de nombre dice facilitadora y se presenta como alguien que ha estado divorciada por 3 años y comenzó este grupo para ayudar a otros a través del mismo proceso. Hay otras 6 personas en el círculo, todas viéndose tan nerviosas como yo me siento. Y vamos compartiendo nuestras historias. Cuando es mi turno, les cuento sobre Carlos y Sofía y la cena de confrontación, y varias personas asienten como si reconocieran partes de sus propias experiencias en la mía. Un hombre en sus 40 años habla sobre su esposa dejándolo por alguien que conoció en el gimnasio. Una mujer más joven describe descubrir la aventura de su esposo a través de estados de cuenta de tarjetas de crédito, y una mujer mayor comparte cómo su matrimonio se desmoronó después de que sus hijos se fueron a la universidad. Después de la reunión, 3 personas me hacen preguntas específicas sobre cómo manejé el proceso legal y la documentación, y me di cuenta de que compartir lo que aprendí podría ayudar a alguien más a evitar errores o sentirse menos solo. Me inscribo para volver la próxima semana y me voy sintiéndome más ligera de lo que esperaba, como si hablar de ello con personas que entienden lo hiciera sentir menos pesado. Estoy arreglando flores en un jarrón en la encimera de mi cocina el martes siguiente. Margaritas baratas del supermercado que compré solo porque se veían alegres. Cuando la comprensión me golpea, estoy feliz. No el tipo de felicidad forzada donde estás tratando de convencerte de que todo está bien, sino genuinamente contenta con mi vida en este momento. El departamento es pequeño pero está decorado exactamente como quiero sin que nadie me diga que los colores son demasiado brillantes o los muebles son poco prácticos. Tengo clase de alfarería mañana por la noche y planes de almuerzo con Laura el sábado y una pila de libros que realmente me emociona leer. El divorcio me obligó a averiguar quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que alguien más necesita, y lo que encontré es alguien que realmente me cae bien. Aprendí a hablar cuando algo me molesta en lugar de tragármelo, a poner límites sin sentirme culpable, a construir una vida basada en lo que me importa a mí en lugar de lo que se espera. La mujer arreglando flores en este departamento es más fuerte y más honesta que la mujer que vivía en esa casa con Carlos, y no volvería atrás aunque pudiera. Tomo una foto de las flores y se la envío a Laura con un mensaje sobre lo bien que están las cosas, y ella responde con un emoji de corazón y un muy orgullosa de ti. Mi notificación de correo electrónico suena el viernes por la tarde mientras califico exámenes de ortografía y miro mi teléfono para ver un mensaje de la empresa de Carlos con el asunto invitación a la fiesta de fin de año. Mi dedo se queda sobre él por un segundo antes de darme cuenta de que debe haberme sido enviado por error, probablemente todavía en alguna vieja lista de contactos de cuando asistía como esposa de Carlos.
Lo borro sin abrir y vuelvo a calificar papeles, sintiendo nada más que una leve irritación por el error administrativo. Hace 6 meses ese correo electrónico me habría enviado en espiral, imaginando a Carlos y Sofía en la fiesta juntos o preguntándome si la gente estaba hablando de mí. Ahora es solo basura digital que toma 2 segundos eliminar de mi bandeja de entrada. El hecho de que no me importe, de que ni siquiera cree un pequeño nudo en mi estómago, me muestra cuánto ha cambiado. Ese capítulo se cerró y no estoy interesada en reabrirlo ni por un momento de curiosidad. Termino los exámenes de ortografía, empaco mi salón y conduzco a casa pensando en qué hacer para cenar y si debería comenzar un nuevo proyecto de alfarería esta noche. 8 meses después de esa cena de confrontación, estoy sentada con las piernas cruzadas en el piso de mi sala trabajando en un tazón de cerámica que probablemente se agrietará en el horno, pero lo estoy haciendo de todos modos. Mis manos están cubiertas de arcilla y hay música sonando desde mi teléfono y el itinerario del viaje de fin de semana que Laura envió está abierto en la pantalla de mi laptop. Vamos a hacer senderismo en un parque estatal a 2 horas de distancia, quedándonos en una cabaña y pasando 2 días haciendo absolutamente nada productivo. Mi vida no se parece en nada a como la imaginé hace un año cuando estaba casada y viviendo en esa casa y enseñando kinder mientras intentaba ser la esposa que Carlos quería. Esta versión es más pequeña en algunos aspectos, mi departamento en lugar de una casa, un solo ingreso en lugar de 2, pero es completamente mía de una manera que importa más que los metros cuadrados. No estoy perfectamente sanada y todavía tengo momentos en los que me pregunto si alguna vez volveré a confiar completamente en alguien, pero estoy construyendo algo real aquí. Una vida donde me respeto lo suficiente para exigir respeto de los demás, donde valoro mis propias necesidades en lugar de poner siempre a alguien más primero, donde soy suficiente exactamente como soy. El tazón se tambalea un poco bajo mis manos y lo estabilizo, dándole forma a algo que podría ser útil o simplemente podría ser hermoso y, de cualquier manera, será exactamente lo que yo quise crear.